A finales de septiembre, la visita de Ariel Sharon a la explanada del templo, que impropiamente otros llaman de las mezquitas, en Jerusalén, desencadena la intifada. El hundimiento del submarino nuclear Kursk en el mar de Barents supone un tremendo mazazo al prestigio ruso. Las cosas no estuvieron claras y se barajaron todas las hipótesis. Más tarde se sabría que la causa del desastre fue el estallido en su interior de varios torpedos. La marcha de la historia no se entiende sin la de la economía. En junio, un juez americano ordena la división forzosa de Microsoft por haber violado las leyes antitrust. La apelación de la compañía de Bill Gates conseguiría ya en el 2002 solucionar el problema que hubiera supuesto su partición. En el 2001, el cambio más significativo del año es la llegada al poder en los Estados Unidos del presidente George Bush el 20 de enero de este año. La alternancia en el despacho de la Casa Blanca ha sido accidentada. No estuvo claro hasta el final, y acaso tampoco después del último recuento, quién obtuvo mayor respaldo popular, el republicano Bush o el demócrata Gore. I declare Governor George W. Bush the winner of Florida's 25 electoral votes for the President of the United States. La presencia del hijo de quien fuera presidente durante la guerra con Irak no tardará en verse envuelta en los mismos problemas que tuvo que afrontar su padre. El 16 de febrero, Bush lanza su primer ataque aéreo contra Bagdad. Es el prólogo de un enfrentamiento que el tiempo irá agravando. La sospecha, la casi seguridad de que el dictador iraquí posee armas de destrucción masiva, incluido el armamento químico y biológico, se hacen cada vez más patentes. Las relaciones ruso-americanas, motivo antaño de preocupación mundial, se suavizan. El 9 de febrero, Bush propone reducir el arsenal nuclear a cambio de un despliegue de su escudo antimisiles. Poco antes, Rusia lanzaba 3 misiles de prueba. En julio, los Estados Unidos prueban con éxito un sistema defensivo relacionado con la ya vieja teoría de la guerra de las galaxias. Los viejos recelos, la vieja dialéctica ruso-americana por la conquista del espacio, pierde sentido tras universalizarse el acceso al espacio exterior, aunque a cambio de muchos dólares, concretamente 20 millones, cifra que pagó por ese honor el primer turista espacial, Denis Tito, en abril de 2001. En los aspectos científicos, el 12 de febrero supondría una fecha clave para la historia de los grandes logros. Ese día se presenta para todo el mundo el genoma humano. In medical science, whose implications far surpass even the discovery of antibiotics. A estos avances se contrapone el negativo sangriento, el retroceso bárbaro que supone el integrismo fanático. En Afganistán, el régimen tiránico de los talibanes destruye en febrero las estatuas religiosas que representan los budas gigantes de Bamiyan ante el clamor y la protesta del mundo civilizado. El problema islámico se recrudece. En Israel,
Ariel Sharon está a punto de recibir el respaldo mayoritario en febrero de una población cansada de ver que los paños calientes no llevan a parte alguna. La situación se endurece y entre Arafat y el gobierno israelí hay cada vez menos cauces de entendimiento ante la arremetida del terrorismo palestino indiscriminado. Poco después, en junio, helicópteros israelíes atacan con cohetes una base de Hamas, organización terrorista que ha jurado guerra sin cuartel a los judíos. En lo militar, la crisis terrible a que había dado lugar la actuación criminal del presidente yugoslavo se substancia a finales de marzo con el arresto de Milosevic, que es entregado meses después por las autoridades al Tribunal Penal de La Haya, que habría de juzgar los crímenes de guerra perpetrados en Kosovo. Pero los grandes acontecimientos estaban por llegar. La erupción del Etna en Italia el 23 de julio no iba a ser comparable con la erupción del sentimiento antiterrorista tras los terribles atentados del 11 de septiembre por la banda que controla Bin Laden. Sus fanáticos asesinos desvían aviones comerciales norteamericanos y los estrellan contra sus objetivos, las Torres Gemelas neoyorquinas y un edificio del Pentágono. Como consecuencia del tremendo suceso, se busca por todas partes al cerebro de la matanza, a quien se le supone en Afganistán. Y el 25 de ese mes, Estados Unidos despliega allí sus tropas, mientras Rusia le ofrece ayuda para derrocar al régimen talibán. La guerra no conoce cuartel. Con ayuda de la Alianza del Norte afgana, se procede al control del país. Pakistán permite el paso de tropas y abre su espacio aéreo a las fuerzas norteamericanas. Se sabía que Al-Qaeda, la organización terrorista internacional de Bin Laden, seguía viva económicamente, y en noviembre Estados Unidos consigue desarticular dos redes mundiales de financiación del terrorista más buscado del momento, mientras los talibanes se hacen fuertes en Kandahar con la idea de salvar su último refugio, mientras 2000 marines cercan este último reducto del Mullah Omar. El 6 de diciembre los talibanes se rinden, pero el Mullah Omar y Bin Laden consiguen huir y días después es nombrado presidente del país Hamid Karzai. En otros lugares, el terrorismo continúa. A consecuencia de los atentados con hombres bomba y del asesinato del ministro de Turismo israelí, el primer ministro Sharon amenaza con arrasar los territorios ocupados por los palestinos en busca de los sicarios de Hamas. En Jerusalén, el 1 de diciembre fue trágico. Una luz de atentados provoca una carnicería en la capital del Estado hebreo. Israel responde con el bombardeo de la residencia de Yasser Arafat. La situación argentina se acerca a su peor momento. Se deja entrever la posibilidad de una suspensión de pagos. Los acontecimientos se precipitan y en diciembre el gobierno de la nación declara el estado de sitio para hacer frente a la violencia callejera. Dimite el presidente de la Rúa
Y los peronistas, dueños de la situación, a pesar de haber perdido las últimas elecciones de forma clara, llevan a la presidencia a uno de sus hombres, Rodríguez Saá, presidencia acaso la más efímera de la historia del país, ya que Saá se ve obligado a dimitir 10 días después en medio de una terrible crisis bancaria. Se ponía de manifiesto la gran verdad que encierra aquella frase de Gastón de Levis, que a finales del 18 aseguraba: los grandes estados pueden soportar grandes abusos, pero son los grandes errores los que los hacen perecer o caer. En septiembre del 2002, la Cumbre de la Tierra en la sudafricana Johannesburgo finaliza como siempre en desavenencias salpicadas de buenas intenciones. And freedom will be defended. I want to reassure the American people that the full resources of the federal Solo government. días antes, en agosto, el presidente norteamericano George Bush proponía la tala de árboles para afrontar los incendios forestales. Jimmy Carter recibió en el 2002 el Nobel de la Paz por sus esfuerzos de buscar soluciones negociadas a conflictos internacionales, como consiguió en los acuerdos de Camp David. Today we celebrate a victory, not of a bloody military campaign, but of an inspiring. Europa apoyaba así el talante negociador del expresidente americano en contraposición a la disposición belicista de Bush. El presidente americano mantiene su particular cruzada contra el eje del mal. Saddam Hussein no tiene otra salida sino la de dar el visto bueno a la vuelta de las inspecciones de la ONU. Pero los informes no convencen a la administración americana. El destino de Irak parece prefijado. En Oriente Próximo, lejos de perfilarse una solución a los graves problemas, estos se acentúan. La toma de la Basílica de la Natividad en Belén por terroristas palestinos pone de manifiesto la escalada de la tensión. Los sucesivos atentados terroristas con hombres y mujeres bomba por un lado y las incursiones israelíes en los territorios como Jenin llenan de sangre la zona del conflicto. La ONU exige a Israel la retirada a principios de agosto, retirada que, lejos de producirse, se convertirá en un incremento de tropas israelíes al servicio de su autodefensa. Hacia finales de septiembre, los tanques rodean la llamada Muqata, o residencia de la autoridad palestina. Arafat, cercado, resiste. Todo este cúmulo de cosas llevará a Ariel Sharon ya en noviembre a una crisis de gobierno y a adelantar las elecciones. En Brasil corren aires de cambio. El 3 de octubre, el candidato de la izquierda, Lula da Silva, gana las elecciones tras convencer a los votantes de que Brasil necesita una nueva experiencia. Mientras, en Argentina se agudiza la situación social y se da la paradoja de que en el granero y despensa de América, las masas famélicas asaltan los supermercados y los niños mueren de hambre. En Venezuela el clima se enrarece cada día más. Chávez, que sale victorioso de un golpe de Estado, debe enfrentarse a una huelga general indefinida mientras crecen los disturbios. Siempre estaré. Séneca, ante el sucederse de los acontecimientos y las cosas, había insinuado: «Oquerit post me, lo ante me fuit», después de mí será lo que fue antes de mí. Frase en la que se presiente la convicción de que las cosas no cambian, no porque sea imposible que lo hagan, sino porque el hombre tiende a repetir éxitos y errores. En este momento de la historia,
en que los políticos no han estado a la altura de las circunstancias, solo queda la ecología como banderín de enganche de quienes quieran salvar un planeta que se nos va de las manos. ¿Qué va a pasar con el hábitat humano? Cientos de especies caminan hacia su extinción. ¿Acaso también la humana, si no se ataja el peligro del agujero en la capa de ozono del Antártico, se pone coto a la desertización, a los incendios forestales, a las emisiones de CO2, a los vertidos de petróleo al mar y otras materias que contemplaba la cumbre Mictlán? ¿Acaso ahora la lucha no sea ya por la preeminencia de una nación sobre otra, sino por silenciar los clarines que anuncian el apocalipsis final del hombre, que pudiendo haber hecho de su hábitat un paraíso, lo ha tornado en muladar inhabitable, en el que de vez en cuando se escucha el llanto lejano de un niño alcanzado por alguna mina antipersona? Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Pero ahora, al final del milenio, no es eso lo más terrible. Ahora lo dramático y estúpido es que el hombre es un lobo para su hábitat. Hemos olvidado la sabia advertencia que a modo de consejo diera Franz Kafka. En la lucha entre el hombre y el mundo, hay que estar siempre del lado del mundo.